Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast, en el que hablamos de los Warriors sin Stephen Curry. Estoy grabando el lunes por la mañana, que venimos del segundo partido entre Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves, con victoria para los locales, con victoria para Minnesota, que pone el 1-1 en la serie. Lo cierto es que hemos visto un control total del partido, de principio a fin. Es cierto que hay un momento, un parcial de los Warriors, sobre todo en el tercer cuarto, que es cuando más consiguen recortar la distancia en el marcador. Pero vamos, hoy lo que hemos visto sobre todo ha sido una vida muy complicada para Golden State sin su gran estrella, porque sí es cierto que los Warriors ganaron un partido clave ante Houston Rockets en la primera ronda sin Jimmy Butler después de aquella aparatosa caída que tuvo. Pero es que esto no es lo mismo. No es lo mismo que a estas alturas de la película te falte Jimmy Butler a que te falte Stephen Curry. Y no es lo mismo enfrentarse a Houston Rockets que enfrentarse a estos Timberwolves, porque Minnesota tiene más recursos ofensivos y la baja más sensible es la de Stephen Curry, no la de Jimmy Butler. Aunque es cierto que si falla uno de los dos, si los Warriors no tienen en su base, la base de su equipo actual, si no tienen a Curry o a Butler, si uno de los dos ya no está, se complica todo muchísimo, se desmonta la historia para Golden State. ¿Qué hemos visto en este segundo partido? ¿Qué podemos esperar de los próximos partidos también de los Warriors sin Stephen Curry? Porque recordemos que en teoría y como mínimo se va a perder también los dos siguientes duelos. Tenemos preguntas interesantes que vamos a revisar y analizar porque van a marcar el devenir de la serie y quién se enfrentará a Oklahoma City Thunder en las finales del oeste. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Sí, ahí lo de Oklahoma es una predicción de estas mías, que además, como la mayoría ya sabéis, aquí se confía en las predicciones que hacemos. Otra cosa es que luego se fallen o se acierten, que el porcentaje pues, es algo relativo, pero confiamos en las predicciones. Y de momento es que puede ser la única que se me cumpla de los 4 finalistas de conferencia. Bueno, si Boston se la pega el fin de semana, si Cleveland se la pega el fin de semana, que se juegan su continuidad en las eliminatorias, si los Warriors que tienen a Curry... Bueno, no, la de ese lado la fallo seguro porque puse a Lakers, es decir, hay opciones de que solo acierte uno de los 4 finalistas de conferencia, así que veremos un poquito cómo evoluciona, pero aquí se confía en las predicciones hasta el final. Evidentemente, ya no solo el partido de Golden State, sino la eliminatoria al completo está marcada por esa lesión de Stephen Curry, una noticia horrorosa, es terrible, porque ya no es el punto de, bueno, quiero que gane este equipo, el otro. No, es que nos interesa que estén todos sanos, que veamos la mejor calidad, que veamos la calidad más alta posible sobre la cancha. Lo mismo que en la serie de Cleveland-Indiana, donde las lesiones de Mobley, de Garland, de DeAndre Hunter te marcan la eliminatoria. ¿Cómo podemos saber cuál sería el verdadero resultado si jugadores tan importantes están lesionados? No tenemos forma, pero es que tampoco sirve de nada. Tampoco sirve de nada entrar en el terreno de la conjetura porque, por desgracia, las lesiones son parte del deporte. Lo dicho, la lesión de Stephen Curry marca la eliminatoria y, como os apuntaba en la introducción, también se supone que se va a perder los 2 próximos partidos, es decir, los 2 que se disputan en San Francisco, después de los 2 primeros en Minnesota que terminan con un 1-1, y Stephen Curry volvería para el próximo partido que tiene lugar en el pabellón de los Timberwolves. Sí, los Warriors han perdido, pero es que la serie va 1-1, han robado el factor cancha, y es un buen resultado para ellos. Pero claro, la cosa es que tienes que sacar sí o sí, una victoria sin Stephen Curry. Esta es la realidad. Los Warriors tienen que ganar al menos uno de los 2 próximos partidos en casa sin su estrella para evitar el 3-1
y que cuando vuelva Curry, y veremos si vuelve para ese partido, que sería el quinto, veremos si vuelve para el quinto y sobre todo cómo lo hace. Porque lo mismo Curry llega forzando mucho la maquinaria y no está para dejar un partido de 35 puntos y empezar una remontada absolutamente casi imposible. ¿Qué hemos visto en el partido? Bueno, evidentemente lo primero, un cambio en el quinteto titular, porque si no está Stephen Curry, a alguien tienes que meter. Y lo que hemos visto es cómo Steve Kerr ha apostado por un quinteto más tradicional. Es decir, ha metido a Quinten Post, el pívot que abre la cancha, uno de los descubrimientos de la temporada de los Warriors, el rookie, ha entrado como titular al lado de Draymond Green, que ha recuperado la posición de ala pívot, Jimmy Butler al 3 y luego un backcourt con Podziemski y Buddy Hield. ¿Y qué queréis que os diga? El partido empezó con un parcial demoledor de Minnesota. No sé si llega a ser un 12-0. Estuvieron muy cómodos. Y ya os digo, sí, en el tercero vimos un parcial de los Warriors. Hacen un parcial, se acercan. Hay un momento que se vienen arriba, pero no termina de ser algo serio. Minnesota sigue controlando el partido. Y como os digo, en general, un encuentro muy controlado de los Wolves, que no sufrieron, y cuando Golden State aprieta en ese tercer cuarto, ellos responden bien. Al poco de empezar el partido, bien con ese quinteto más tradicional, sabemos que a los Warriors les encanta el small ball y que no desde que llega Jimmy Butler, pero sí desde que cuadran ya la rotación, lo que hemos visto es un equipo que tiene a Jonathan Kuminga fuera de la rotación, que le ha quitado muchos minutos a sus pivots y que el que más juega es Quinten Post, precisamente por abrirte la cancha. Y que mucho quinteto pequeño. Jimmy Butler al 4, Draymond Green al 5. Lo dicho, muy poco tamaño, porque luego también nos encontramos a jugadores como Buddy Hield o Moses Moody en el puesto de 3, que lo ideal, por una cuestión de tamaño en la NBA actual, es casi que estuviesen más en el 2. Pero claro, en el 2 te encuentras a Podziemski porque en el 1 está Stephen Curry. Lo dicho, sin Curry en la ecuación hay que cambiar las cosas. Como el inicio del partido fue tan absolutamente terrible, Kerr no tardó mucho en hacer cambios y a los 3 minutos de partido ya saca a Post, vuelve el small ball porque no estaba funcionando ese quinteto tan grande. Y lo que vemos es ese doble cambio. Entra Moses Moody por Quinten Post y luego Gary Payton por Buddy Hield para meter más énfasis defensivo. Pero también tardó poco Steve Kerr en general, dar salida a los titulares y apostar por los suplentes. Probar algo distinto en un contexto donde dices, oye, sé que voy con una cuchara de madera a una guerra. Voy a una batalla con espadas, con lanzas y escudos. Yo estoy yendo con una cuchara de madera. Diréis, hombre, exagerado. Claro que no. Se te cae Stephen Curry sabiendo que los Warriors, además, a nivel ofensivo, que es algo que hemos hablado mucho, no tienen una producción muy potente. Oye, pero tal día metieron 100... Vale, vamos a mirar los datos avanzados desde que llegó Jimmy Butler al equipo. Lo dicho, probó a los suplentes bastante pronto en el partido. De hecho, vimos la apuesta por Cam Spencer cuando quedaban todavía como 5 minutos y medio. Entra precisamente por Draymond Green, pone a los suplentes, le da protagonismo, pero no consigue sorprender como sí lo hizo en el primer partido. De hecho, esos minutos de Golden State son muy malos. Minnesota hace mucha sangre y la primera parte ya es muy rodada para los Wolves. Vamos a ir comentando varios puntos porque ya os digo, no creo ni siquiera. Van a salir algunos clips, por supuesto, de ese parcial del tercer cuarto, pero no es tan relevante si hicieron o no hicieron un parcial, sino el punto de cómo funcionaron los Warriors sin Stephen Curry y qué podemos esperar para los próximos partidos. Por supuesto, Jimmy Butler es el centro del ataque, pero ¿qué ocurre? Que le vimos, por desgracia para los Warriors, en demasiados aclarados y situaciones más comprometidas, más difíciles, más exigentes para anotar, que lo cierto es que no son sostenibles durante una serie entera contra este equipo de Minnesota, por su componente físico y atlético. Jimmy Butler no te va a ganar una serie entera jugándose él todos los balones contra una defensa tan exigente. Cuando le hemos visto mejor ha sido pues cuando consiguen involucrarle en acciones donde hay más movimiento, donde puede atacar con, pues sí, precisamente llegando en más ritmo, que no sea él en el 1 contra 1. Y ahí, oye, es cuando saca más rédito, pero si tiene que hacerlo ya todo, es que Jimmy Butler ya no es ni el de 2020, por supuesto que eso fue hace ya 5 años, ni el de 2023 ni siquiera. Ahora necesita tener más ayuda. Jimmy Butler ya no es un macho alfa
para los playoffs, que te puede dejar un día una actuación fantástica, sobre todo si tiene a Stephen Curry a su lado. Pero Jimmy Butler ya no te va a carrilear un equipo entero como le hemos visto hacer con Miami en el pasado. Y como os decía, también en parte porque el ataque de estos Warriors se basa en tener a los dos, a Curry y a Butler. De hecho, veíamos a Jimmy agotado al final del partido. En un tiempo muerto que se ha hecho muy viral, se le acerca un entrenador de los Warriors, le comenta algo y Jimmy Butler dice: no soy capaz de escuchar nada, estoy extremadamente cansado. Y luego Steve Kerr le daba una palmadita en la espalda. Lo dicho, no es sostenible que Jimmy Butler se pegue todos, los próximos 3 partidos. 2 partidos lo puede hacer, en uno dejarte una gran explosión, pero contra la defensa de Minnesota no es algo que parezca lo más recomendable. Creo que tienen que intentar encontrar esas acciones de movimiento que no son tan sencillas, porque en partidos así no puedes estar continuamente con sistemas, porque va a llegar un momento donde Minnesota te va a pillar. Tú les vas a pillar a ellos, lo hemos visto en el partido que, oye, los Warriors consiguen realizar varias acciones colectivas muy potentes, pero no ha sido la norma, ha sido más bien la excepción. Apuntaba Draymond Green que no estaban preocupados porque, refiriéndose a la lesión de Stephen Curry, porque Butler ya ha sido el alfa de un equipo y les ha llevado a 2 finales. Como os decía, hace 5 y 2 años, y con menos lesiones de las que tiene ahora también en el cuerpo, menos kilometraje el que lleva el amigo Butler. Porque al final, sin Stephen Curry, hay que repartir la carga y ahí han entrado varios actores. Buddy Hield, por supuesto, teniendo mucho más protagonismo, pero también Jonathan Kuminga desde el banco. Hay que destacar que, por ejemplo, tengo la sensación de que Brandin Podziemski, que es un jugador que ha sido de los mejores en el tramo final de la temporada de los Warriors, creo que anota más y mejor cuando tiene más talento al lado. Es decir, él es un jugador muy capaz de anotar, muy capaz de seguir el juego. No es un mega generador ni un mega anotador, pero sí que es un jugador que es capaz de adaptarse a lo que necesita el equipo, de nuevo, si hay talento a su lado. Y cuando Pozzi ha mostrado su mejor versión, ha sido como un jugador resolutivo, ejecutor de hacer más puntos, estando Curry y Butler en la ecuación, porque Curry se centra más en anotar, Jimmy Butler en generar y aprovechar ventajas, que es lo que mejor se le da, y Brandin Podziemski aprovecha los huecos para anotar. ¿Qué ocurre? En este partido no ha tirado ni siquiera tanto. No le hemos visto mostrar esa capacidad de estallar que sí ha tenido en otras ocasiones, pero ya os digo, no lo hizo mal, pero con una escasa amenaza anotadora, y creo que está relacionado con esto que os comento. En fin, buen jugador Podziemski, un contrato muy interesante, pero necesita talento a su lado. Luego tenemos al amigo Buddy Hield, que venía de 2 partidazos, tanto el Game 7 contra Houston Rockets como el primero contra Minnesota, y bueno, estuvo claramente peor en este segundo, pero sobre todo por verse en un contexto nada favorecedor, y es que ya no está Stephen Curry a su lado para liberarle. Os enseñé en el vídeo de su explosión del Game 7 que fue la estrategia de Houston, precisamente, la estrategia de los Rockets de irse con Stephen Curry, lo que permitió espacios a Buddy Hield para literalmente cargarse a los Rockets. Y oye, pues es cierto que en este último partido no ha tirado, por ejemplo, mal de 3, ha hecho un 4 de 9 con varios lanzamientos muy buenos, pero el partido le ha costado más. No pretendo quitarle mérito, también está funcionando en un rol, sobre todo ahora sin Stephen Curry, que no debería ser tan pesado para Buddy Hield. Él tiene que ser un complemento, pero de nuevo, te falta tu mejor jugador, pues es lo que hay. Y ojo, esto es algo realmente positivo y del equipo, positivo tanto del equipo como de Stephen Curry, en el sentido de, oye, tú haces los mejores a los demás cuando estás en cancha. Curry abre espacios a sus compañeros simplemente con su presencia. Y es cierto, porque además lo ponía por Twitter y me decían, oye, pero en el último partido Curry juega muy poco, no tal. Es verdad, y es cierto que Hield en el tramo que está Curry tampoco anota una barbaridad, pero el partido ya se afronta de otra manera. Tú desde el minuto 1 tienes otro rol, tienes otro papel cuando no está Stephen Curry. Desde el minuto 1 la defensa está pendiente, mucho más pendiente de ti. Hemos visto a Buddy Hield tener que realizar muchos más botes y muchos más esfuerzos en situaciones en las que no ha terminado anotando. En este segundo partido. Cuanto más bote y más esfuerzo tenga Buddy Hield que hacer, peor para los Warriors. Puede lanzar muy punteado, puede lanzar desequilibrado, pero siempre mejor en movimiento sin balón. Esto está muy claro. ¿Qué ocurre? En un partido entero, desde el principio, planteado desde el inicio sin Stephen Curry,
no le queda otra que asumir situaciones más complicadas de lo que sería el ideal para los Warriors. Sobre Jonathan Kuminga, la irrupción desde el banquillo, claramente, 18 puntos con un 8 de 11 en tiro en 27 minutos y varias canastas en ese parcial de los Warriors que comentábamos del tercer cuarto. Haciendo daño Kuminga porque trae algo que no hay ahora o que en general escasea en los Warriors, pero ahora que no está Stephen Curry, todavía más, y es esa capacidad de resolver en uno para uno, de irse al aro, de fabricar su propio lanzamiento. Y esto fue un elemento muy valioso para que los Warriors coqueteasen con meterle miedo a Minnesota en ese tercer cuarto. Sabemos que Kuminga se marchará en verano, agente libre restringido. Steve Kerr no ha terminado nunca de confiar en él, no ha terminado nunca de comprarle. Yo también sabéis que hay muchas cosas de Kuminga que no termino de comprar, pero yo me pregunto, ¿qué va a pasar con él durante el resto de playoffs? Porque, honestamente, me cuesta entender que Steve Kerr no lo utilice, al menos como sexto hombre. Que ahí sabemos que, oye, le doy descanso a Jimmy Butler, puedo meter a Jonathan Kuminga. Puedo dejarle, pues sí, va a jugar menos de lo que a él le gustaría y con un rol muy por debajo de lo que él querría, pero al menos utilizo todo lo positivo que me trae. Y Kuminga tiene cosas pero que muy aprovechables. Sobre todo, en esta eliminatoria contra Minnesota, Kuminga te trae un nivel físico y atlético que es muy útil ante los Wolves, muy útil. Es cierto que no es el mejor en defensa, a nivel técnico tampoco es el jugador más rico ni más pulido, en cuanto a toma de decisiones tampoco, si es que a mí Kuminga me deja muchas dudas, seguro que hay algún equipo que apuesta por él y que le da una oportunidad para que veamos un poco de verdad de este jugador que en los Warriors no hemos terminado de ver ni en lo que se puede convertir ni siquiera. Hay que probarle, hay que testarle, pero es evidente que viene bien para la rotación. Oye, pues entiendo que Kerr y Kuminga han tenido muchas conversaciones, dile que ya saldrán más cosas, 100%, pero una cosa que me choca es, oye, ¿por qué no te utilizo de sexto hombre hasta el final de temporada? Tú en verano márchate, oye, siento mucho que esto no haya funcionado, es lo que hay, así es la vida, en verano búscate un destino donde de verdad crean en ti, pero hasta entonces eres jugador de los Warriors, voy a aprovecharte. En fin, y otro apunte muy interesante es que Trayce Jackson-Davis regresó a la formación, regresó al partido, y hay que decir que probablemente fue el mejor jugador de los Warriors, junto a Jonathan Kuminga, que creo que también comete errores a lo Jonathan Kuminga, pero es cierto que Jackson-Davis ha sido un jugador muy seguro en este partido, porque Buddy Hield no ha estado tan preciso en el tiro de dos, otros jugadores sí que se han quedado cortos, como Moses Moody, por ejemplo, Podziemski no ha tirado demasiado, Jimmy Butler debería haber asumido más lanzamientos, pero es que, como os decía, probablemente no está para ser, no está para ser el macho alfa como lo era en Miami hasta hace un par de años, y de nuevo, tienes a esta defensa de los Timberwolves delante, que no es algo menor. Pero Trayce Jackson-Davis, muy buen partido del joven pívot que, la verdad, me costó entender que Steve Kerr se lo cargase por completo de la rotación. Es cierto que ha dado resultados porque el tramo final del equipo es muy bueno y Jackson-Davis deja de jugar a raíz de la llegada de Jimmy Butler, pero, claro, también pienso, oye, si Kevon Looney se puede marchar en verano, que es muy probable, termina contrato y lo más probable es que se marche. Sería interesante para los Warriors usar a Quinten Post y a Jackson-Davis, a los dos. No son ninguna maravilla, pero son jóvenes, baratos y además perfiles muy diferentes entre ellos mismos. Muy diferentes. Jackson-Davis estuvo activo en el rebote, salió con muchas ganas, se le vio salir muy concentrado pero muy metido, dejó un par de alley-oops muy potentes, buenos números, buen impacto para un partido donde todo es negativo para los Warriors. No pasa nada, te han pasado por encima, es lo normal. Tiene que jugar por delante de Looney, muy claro, tampoco es que Looney haya jugado mucho, pero sí que los Warriors tienen que decidir con qué van a salir el próximo día. Evidentemente van a salir con small ball, no vamos a volver a ver esa formación con Quinten Post de inicio, quizás apuestan por Jackson-Davis y dicen, oye, Jackson-Davis nos ha funcionado, vamos a meter a Jackson-Davis de inicio el próximo día. Pero también la otra opción que tienes es decir, oye, voy a apostar por small ball de inicio y que Kuminga y Jackson-Davis, los dos, sean ambos los jugadores más importantes desde el banquillo. Y además, si salgo con small ball, también tiene sentido que Kuminga y Jackson-Davis sean
protagonistas, para darle más tamaño y más presencia física a un equipo que va a necesitar este factor ante los Timberwolves. Pero como os decía, la cuestión es a quién meter de inicio. Probablemente miraría a Gary Payton, por el perfil defensivo y atlético que tiene. Sobre movimientos que nos suelen dejar los Warriors, como la split action, que es esta mítica acción de Golden State para engañar a la defensa y que el rival elija entre comillas, vamos a decir, elija a quién cubrir, pero que alguien se va a quedar solo. Porque es que alguien se queda solo siempre y es un movimiento que continúa y si no hay, en fin, que lo hacen muy bien. Esto lo sabemos de sobra. Lo han jugado mucho durante toda la vida con Stephen Curry, con Klay Thompson, con todos los jugadores que han pasado por ahí, pero en los últimos meses hemos visto también cómo lo han jugado mucho con Stephen Curry y con Jimmy Butler, teniendo a Draymond Green de pasador. Por ejemplo, con Stephen Curry poniéndole un ciego a Jimmy Butler para que Stephen Curry salga a tirar y Jimmy Butler se vaya al aro. Y ahí ya, pues oye, que la defensa vea un poco, que la defensa reaccione a lo que suceda. Y siempre va a haber algún hueco para los Warriors. Es una cosa impresionante. De hecho, como podéis ver aquí, tenemos una posesión en la que vemos un mano a mano, luego una inversión hasta el lado contrario y fijaros en Buddy Hield, ¿de acuerdo? Que se mete por el medio para ponerle a Butler ese bloqueo a la espalda. ¿Qué ocurre? Que Anthony Edwards le pilla por sorpresa, da la sensación de que ha habido una mala comunicación en Minnesota, sale Buddy Hield y Nickeil Alexander-Walker, que es el que le tendría que haber cantado el bloqueo a Anthony Edwards, llega tarde, pero es que además tenemos un muy buen bloqueo de Draymond para evitar que pueda puntearle. Y aquí otra split action en lo que vemos es cómo están invirtiendo para Draymond Green y el corte de Jonathan Kuminga, que puede aprovechar muchísimo este tipo de situaciones para hacer puntos, sobre todo con las segundas unidades en cancha. El problema, que la anotación de Kuminga va a funcionar mejor sin Butler en cancha por un tema de espacio, o eso creemos. Pero viendo cómo están los Warriors, que no tienes a Stephen Curry y que tu temporada ahora mismo pende de un hilo, oye, ¿por qué Steve Kerr no prueba porque no pierde nada? ¿Y por qué no prueba el Butler, Kuminga, Draymond Green? Vamos, ¿has probado el volver a un quinteto tradicional y meter a Quinten Post de 5 titular? Quinten Post de 5 titular contra Minnesota en las semifinales de conferencia cuando Curry está lesionado. Y no vas a probar a poner a tus 3 mejores jugadores mientras Curry está fuera. Sería una cosa de verdad que me chocaría bastante, pero me temo que es lo que Steve Kerr va a hacer. Y por último, algo con lo que están fastidiando a los Warriors ya desde hace un tiempo, que es el flotar a Draymond Green. Fijaros cómo, en cuanto Butler suelta el pase, McDaniels, que está emparejado con Draymond, ya le flota y se olvida de él. Y Edwards ha bajado un poco, pero lo que está haciendo es cubrir a Podziemski. Esto, vamos, es parte clarísima del plan. Es decir, permiten el triple de Draymond. No nos sorprende para nada y es completamente normal. Anoche se fue a 1 de 6 en triples. Y ya no es solo ese 1 de 6, que por supuesto es un mal registro, sino que Draymond Green está tirando solo porque los jugadores de Minnesota, los defensores de Minnesota, están con otros jugadores, están tapando otras opciones que no quieren que lancen desde ahí. Entonces están diciendo, oye, sí, Draymond, tira. Y bueno, Draymond en este partido también es cierto que tienes que tirar, porque sin Stephen Curry tienes que tirar. Pero un 1 de 6 que evidentemente no es un buen resultado y le van a seguir flotando. Además sabemos que si Minnesota consigue parar el ataque rival, su propio ataque, el ataque de los Timberwolves, funciona mejor. Y así fue anoche. Fijaros, un par de datos. En el Game 1, siempre os digo, ¿no? Los Warriors, su potencia es la defensiva. Fijaros, en el primer partido, los Warriors produjeron un ratio ofensivo de 104 puntos, que no es ninguna maravilla. Pero en el Game 2... ha sido Game 2, debería decir Game 2, ¿no? Pero no Game 2, en fin. En el Game 1 ha sido de 104, en el Game 2 ha sido de 97. La verdad es que suena un poco de imbécil. En el segundo partido ha pasado de 104 a 97, que es un cacho, ¿eh? Más de lo que parece, pero no es un salto exagerado. No es un salto exagerado. Quedarse por debajo de 100 es muy pobre para un partido de playoffs, pero 104 no es ninguna maravilla. Lo que os decía, hay un cacho más grande de lo que parecen esos 7 números de diferencia, ¿de acuerdo? Del 97 al 104, pero no es algo exagerado. ¿Qué ocurre? Al tener más facilidades los Wolves para ahogar a Golden State sin Stephen Curry, ahogan el ataque de Minnesota, ahogan el ataque de Golden State, sufre más, les cuesta más, y lo que hace a la vez Minnesota es que tiene más espacio, puede anotar en contras, tienen el campo abierto, llegan encendidos a la ofensiva. Y si los Warriors habían registrado un ratio defensivo de 94
en el primer partido, que fue la verdadera clave, en este segundo partido ha sido de 123. 123. Que diréis, oye, pero entonces el problema de los Warriors está en la defensa y han perdido a Stephen Curry. Hay algo que no me cuadra. No tiene sentido. Golden State primero necesita su defensa, pero es que si Minnesota te puede asfixiar mejor, te puede controlar mejor, van a salir encendidísimos. Y se ve solo en el tramo inicial de partido cómo los Timberwolves generan una barbaridad de puntos corriendo, robando balones, saliendo. Y ayer, por supuesto, se veía un nivel de concentración superior. Vimos un equipo que estaba mucho más encendido y que respondió después de un primer mal partido. Tuvimos también cabreo de Draymond Green, que dejó una técnica en un momento muy delicado. No se la puede jugar ahora Draymond Green. Y ha dejado las siguientes declaraciones después del partido, haciendo además gestos bastante enfadado. Ha dicho que es una locura que sigan haciéndome quedar como un hombre negro enfadado. Estoy harto, es ridículo. Parece ser que ha tenido un altercado con un fan que le ha soltado algún comentario racista y le han echado, y que por eso se ha puesto súper enfadado a hablar de agendas y demás. Ha dicho que es un deportista exitoso, un hombre negro educado, y oye, ¿quién piensa negar eso? ¿Quién piensa negar eso? Pero es compatible con que se le pira la olla muchísimo y que su historial es tremendo, de los peores de la era reciente o el peor de la era reciente, siendo al mismo tiempo el mejor defensor de toda su generación. Sí que es cierto que por lo que me han pasado por Twitter, el concepto de Angry Black Man tiene connotaciones racistas en Estados Unidos. Lo mismo es el término que ha utilizado este fan al que han echado del pabellón. Pero claro, se pone Draymond a hablar de una agenda, y que, bueno, es que me hacen quedar como no sé qué. Todo demasiado víctima. A mí Draymond me encanta, es un jugadorazo y le tendría siempre en mi equipo hasta que reste, porque también hay que saber ponerle límites y es complicado. El propio Steve Kerr ha hablado de esto. Pero se le ha ido la olla muchísimo en muchas ocasiones y ahora sale a hacerse la víctima como si hubiese algún tipo de agenda contra él. No he escuchado nunca a Jordan Poole quejarse en público y le soltaste un puñetazo en medio de un entrenamiento que acabó significando su traspaso a los Warriors, a los Wizards, y también en ese mismo puñetazo ya no solo condicionaste la carrera de ese chaval, sino que al mismo tiempo comprometiste la química de tu equipo, que venía de ganar el anillo. Y eso fue hace nada, ¿eh? Y hace mucho menos hemos vivido unos episodios de suspensiones y de idas de olla de los más graves de su carrera. Menos victimismo y más mirarse a lo que ha hecho uno, porque no está Draymond, para hablar. En fin, ¿qué podemos esperar de los próximos partidos? Bueno, el fan de los Warriors, que Draymond no le piten otra técnica, se está jugando que le dejen un partido descalificado, pero lo cierto es que un poco más de lo mismo, porque los Warriors necesitan primero apostar por otro quinteto titular, lo que comentábamos, y aunque sea difícil en este tipo de escenarios buscar más acciones de movimiento, no van a ganar a Minnesota con un hero ball de Jimmy Butler y metiendo él 50 puntos el próximo día. Ojo, no estoy diciendo que no vaya a meterlos y que no puedan ganar, sino que necesitan encontrarlo de diferentes maneras. No, oye, Jimmy Butler, fúmate todas como si esto fuese Miami hace un par de años y nos ganas tú el partido. Pues a lo mejor, no sé, es un milagro y consiguen un partido. Bueno, que también es lo que necesitan cuando no está Stephen Curry. A mí me sorprendería una barbaridad. Tienen que mover a los Wolves. Si no mueven a los Wolves, no mueven a su defensa y no lo van a conseguir. Lo que os decía, Jimmy Butler ha terminado el partido absolutamente destrozado. ¿Quién lo contaba? Yo confío en mis predicciones. Si luego fallan, pues oye, no pasa absolutamente nada. Aquí confiamos en lo que decimos. En fin, este fin de semana probablemente tendréis un tier list en el canal, así que atentos. Como siempre os digo, a disfrutar mucho del fin de semana, de los partidos, porque además tenemos en esta ocasión un Celtics contra Knicks el sábado a las 9:30 y el domingo Oklahoma contra Denver también a las 9:30. Top, ambos horarios, y hay que disfrutar porque los partidos en horario top se nos acaban en nada. Así que a disfrutarlos mucho. El lunes revisaremos todo lo que nos ha dejado el fin de semana y el martes bien tempranito tendremos vídeo sobre la lotería del draft, que es a la 1 de la madrugada de la noche del lunes al martes. Ay, en fin, pues oye, ¿qué episodio más completito nos ha quedado sobre los Warriors? Lo dicho, a disfrutar mucho del fin de semana y nos vemos el lunes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.